El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 31 de marzo del año 2021. Ya se acaba el mes y pues bueno, para comenzar yo quiero invitarlos a que visiten la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines, aquí en Broward. Vengan y visítenlos porque la atención que van a recibir es la que recibimos en nuestros países, en América Latina, la atención del farmacéutico nuestro. Y bueno, si necesitas hacerte la prueba del COVID-19, ellos te la van a hacer y el resultado lo vas a obtener en apenas 20 minutos. Y si necesitas medicinas y solamente tienes las instrucciones del médico de tu país de origen, pues Farm Aid Pharmacy también te ayuda con eso. Visítalos en su sede física en Pembroke Pines. Bueno, y también te quiero recordar que Maru Consign, que ha sido esa persona maravillosa que recibe tu cartera de diseñador y la convierte en dinero en efectivo, esa cartera que ya no usas, que no te gusta y que ya no necesitas, se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Pero también Maru Consign ahora está recibiendo tu Rolex, el Rolex que ya no usas, que nunca usaste, que te parece ya muy ostentoso. Bueno, Maru Consign va a certificar que sea realmente un Rolex original y va a negociar contigo. También en la página web de Maru Consign vas a encontrar bellezas en carteras de diseñador con su origen certificado en perfecto estado y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. También ahí puedes conseguir el Rolex que siempre has deseado. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 31 de marzo del año 2021. Ya hoy termina el mes y bueno, para nosotros aquí en Factores de Poder comienza también la Semana Santa. Este es el último programa antes del regreso de Semana Santa. Es decir, que de jueves y viernes no vamos a estar aquí, pero el lunes estaremos de regreso. El tema que voy a tratar en esta primera parte del programa, muchos de nuestros seguidores lo conocen y además nos han preguntado en diversas oportunidades qué ha ocurrido con esto, ¿no? Que le hagamos seguimiento al caso. Vamos a recordar que hay unas familias en Venezuela de pescadores, 4.800 pescadores en total, que están luchando desde el año 1997 porque se les respete su derecho a ser resarcidos por el daño que un derrame petrolero le causó a todos sus instrumentos y herramientas de trabajo. Esto ocurrió en el municipio Miranda del estado Zulia. El 2 de diciembre del 2020 hicimos un programa donde explicamos
la situación, explicamos cómo iba el litigio internacional. Los pescadores, muchos de ellos, incluso hay uno creo que ya llega a los 100 años de edad, imagínense la cantidad de tiempo que tienen luchando, y han sido perseverantes y han estado acompañados en esta lucha por Cielo Faiz, que es abogada, por Miguel Llorens, y el diputado electo en el 2015, William Barrientos, ha sido la persona que ha estado ahí, digamos, por parte del Estado venezolano, por decirlo de alguna manera. Y también está con nosotros, y le doy las gracias especialmente Winton Medina. Winton Medina es el líder de estos pescadores que han sido afectados. Vamos a ver qué ha ocurrido con el caso. Vamos a hacer una actualización de lo que ha ocurrido con el pago que se merecen estos pescadores, y que ya, si ustedes ven el programa del 2 de diciembre del 2020, vamos a dejar el link en la descripción del video para que quienes no lo vieron pues se informen bien. Estos pescadores ya han ganado en varias instancias, y en particular la que corresponde ahora, que sería, creo yo, la última, vamos a conocer en qué situación está. Vamos a comenzar primero con el diputado William Barrientos. Buenas noches, William, gracias por atendernos. Buenas noches, Patricia. De verdad te agradezco altamente, porque esto es un caso muy importante que tiene que ver con pescadores artesanales, tal cual como tú lo señalaste, de la costa oriental del Agua, específicamente del municipio Miranda. En yo me siento fruto de rolero que no solamente acabó con una serie de eventos y dejó en la más orfandad y profunda pobreza a toda esta gente. Nosotros, desde que recibimos el caso en la Asamblea Nacional, aprobó nombrar una comisión, el cual estaba representada por mí y asesorada por la Comisión de Energía y Minas. En 2 oportunidades nos hemos trasladado a Londres y ha habido la negativa, el bloqueo, y todo indica que estamos hablando de un caso de malversación de fondos, porque allí está el dinero y, por supuesto, la compensación de los pescadores. Ya se ha establecido una sentencia firme y debieran de resarcir ese problema. Han pasado ya muchos años, inclusive muchos de ellos han muerto. Le corresponde a sus generaciones que están en la más estricta pobreza. Imagínate tú, antes en este estado, además, antes, si visitamos los puertos de Altagracia, es sombra de pescadores extrema. Entonces es inaudito que a este nivel, a estas alturas, ya existiendo ese dinero, si se lo cogieron, como nosotros lo hemos denunciado, esa malversación de fondos, o si se lo pagaron mal, quien paga en derecho mal paga 2 veces. En consecuencia, nosotros seguimos exigiendo y respaldando a estos humildes pescadores, pues estamos hablando de 4.000 familias de manera neta, pero si a eso le agregamos los núcleos familiares, pues eso sobrepasa un núcleo de 12.000 personas y están en la más estricta pobreza, habiendo ellos tenido de carácter jurídico la defensa correcta y cumpliendo los pasos para que le compensen los daños provocados por el derrame petrolero del buque de Prince. William, estamos hablando de qué cantidad de dinero para actualizar la cifra. Mira, eso es lo importante. Ahí se habla de cerca de 80 millones en moneda extranjera, más lo que es los derechos especiales de giro, es decir, los intereses, de tal manera que se conjugan las mafias, como en todas las cosas, para, digamos, conculcar ese dinero y repartírselo, ¿no? Allí ha habido manejo de todo tipo, engaños de todo tipo, se han desaparecido documentos. Sin embargo, las actas están que demuestran, comprueban y todo. Las Cortes de Londres, fondo que recibió dinero de muchos, digamos, empresas consolidadas, digamos la ExxonMobil, la Chevron, y pare de contar, empresas para cada vez que haya una tragedia provocada por el derramamiento de crudo o cualquier derivado
del petróleo sea resarcido los daños ecológicos y los daños materiales que se le provocan a las poblaciones aledañas a esos derrames petroleros, entonces, bueno, ese fondo tiene la necesidad de pagar. Para eso se creó el fondo. La responsabilidad. Más sin embargo, ¿no? Digamos, William, es un fondo que se ha creado, existe, ahí está el dinero para este tipo de eventos. Es decir, es que no es que no hay dinero. Y entonces, cuando hablamos de que está el dinero, de que no lo quieren pagar y que hay, digamos, intermediarios o personas que están en la estructura de pago, ¿quiénes se habrían quedado con el dinero? ¿Quiénes pueden acceder a ese dinero? ¿Quiénes son los responsables de que estos 4.800 pescadores no hayan podido cobrar? Bueno, en este caso uno no tiene la prueba directa, ¿no? Y eso sería una irresponsabilidad señalar, porque, o sea, no lo agarró en flagrancia. Claro. Pero podemos decir que uno de los grandes responsables allí, hay que denunciarlo, que ha estado al frente de ese entramado, es ese señor que hoy es presidente del fondo, que es Maura Bandarian, creo que es el apellido. José Maura Bandarian, ¿no? Decir exactamente el nombre. Sí, ¿no? El presidente del fondo es el responsable. Para explicarle a la gente, en palabras, William, como elementales, el fondo debía pagar una vez que ya la corte en Londres lo decidió de esa manera. Es decir, hay una decisión de una corte que no ha sido obedecida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, ¿no? Y es paradójico porque esas cosas siempre se hacen transparentes y, digamos, los organismos de carácter jurídico funcionan más allí, pero como es mucho dinero de por medio, quizás la compra de voluntades, el ocultamiento de detalles, el ocultamiento de datos, el ocultamiento de la verdad verdadera y la verdad procesal está flagrantemente evidenciada. Entonces, en ellos se han conjugado inclusive representantes del régimen que han estado allí ocultos bajo la sombra, pero han sido cómplices estrictos porque la cantidad de dinero es mucho y resulta que el dinero está allí, que para eso se construyó el fondo. Entonces, ¿cómo es que esta gente que está digamos, arrinconada por la crisis, como están todos los venezolanos, pero esta gente, o sea, esto es detrás de la pobreza. Si se visitan los puertos de Altagracia, hay que ver que todos los niños tienen el signo de la bandera de nutrición, que los pescadores, bueno, ya no tienen cómo pescar, que ahí se han instaurado todo tipo de efectos delincuenciales, y decía, la gente no tiene ni siquiera para sobrevivir, muchos mueren por inanición. Entonces, ¿cómo es posible que se les niegue el derecho que o sea, el dinero que por derecho le corresponde? Y es lo que nosotros estamos luchando, seguimos solidariamente, y quiero decirte con sinceridad, pues, o sea, aquí no se trata de conceptos, ni ideologías políticas, ni de gobierno, o sea, el gobierno interino ha sido consecuente con esto, y yo estoy allí con los pescadores porque les corre sencillamente, es su derecho, y los derechos no se negocian ni se hipotecan, y en consecuencia tienen que pagar. Más temprano que tarde tienen que, digamos, la demanda interpuesta por los abogados que está ajustada a derecho tiene que ser ineludiblemente respetada, y en consecuencia la compensación de los pescadores debe de darse inmediatamente. Ahora, el gobierno interino está representado ahí por William Barrientos, pero también hay representación del régimen, es lo que yo quiero saber, y también el público se preguntará, bueno, si es el régimen, pero ¿por qué está el gobierno interino? ¿A quién reconoce la corte que ha decidido que se le pague a los pescadores? Se reconoce que se le pague a los pescadores, solo que quienes han estado al frente de la embajada, en este caso la señora Maneiro, se ha conjugado con este señor Maura, y con ellos han armado un armado de manera tal que han vulnerado, ultrajado inclusive decisiones de carácter jurídica. Eso es un delito, digamos, supraconstitucional, y que tiene que ver con delitos de malversación de fondos. Inclusive al consultor jurídico le dije, mire, yo les voy a denunciar, y de el mundo entero, la malversación de fondos, porque ustedes se han cogido ese dinero. Hizo silencio y se paró de la reunión. O sea,
Quien calla Eso fue otorga. con el representante legal del fondo. No, el representante de la ONU. De la ONU. De la OMI, Okay. pero Organización Marítima Internacional. Ok. Okay. Con él, usted lo señaló directamente y le dijo que lo iba a denunciar porque sería parte de la razón por la que los cobradores no terminan, los pescadores no terminan de cobrar. Pero en el caso de Maneiro, que es la representante diplomática del régimen en Londres, porque ella sigue ahí si Londres no reconoce el régimen de Maduro. Sí. Y en el caso de Rocío Maneiro ha sido sin lugar a dudas cómplice. Yo creo que además muchas actuaciones de ellas han sido de carácter individual, no tengo la menor duda, ¿no? Cuando hay dinero de por medio y esa cantidad, sea poco o nada, interesa a la vida humana, poco o nada interesa el derecho. Entonces, ¿cómo han hecho ellos para saltar las decisiones constitucionales y de carácter jurídica? Bueno, ha sido el entramado que nosotros hemos venido denunciando de manera reiterativa, y en la segunda oportunidad yo tuve la, digamos, la oportunidad de enfrentar en el pasillo al presidente actual, a Maura, y le dije: usted está impidiendo los derechos que tienen los pescadores, usted es muy irresponsable, usted se ha prestado para malversar los fondos, usted tiene la obligación de pagarle, y no hizo sino darme la espalda y marcharse, e evitó que nosotros nos entráramos, por supuesto, con derecho a voz y a voto en la asamblea del fondo, porque una vez que nosotros nos expresemos allí y presentación que es completamente clara, transparente y que está ajustada a derecho, sin lugar a dudas quedaría desmaquillado todo el complot, todo el entramado de corrupción, y se verían envueltos en un tema legal que pudiese correr como consecuencia, inclusive con la prisión. Vamos a hablar con Cielo Fais, que además yo quiero decirles que los pescadores han reconocido a William Barrientos, a Cielo Fais y a Miguel Llorens como las personas que han estado a su lado, a pesar de que yo me imagino que el desgaste económico y hasta pues emocional ha sido terrible, precisamente por esta injusticia que definitivamente ese dinero está ahí, ese dinero está destinado a pagarle a estos pescadores, pero estos obstáculos lo han impedido. Cielo, ¿en qué estado estamos ahora con respecto a la parte jurídica? O sea, ellos... ¿Tú les podrías dar esperanza a estos pescadores de que en algún momento van a poder cobrar? Porque si siguen obstaculizando que ustedes actúen, que ustedes estén presentes en cada una de las reuniones para lograr esto, ¿qué más se puede hacer? Hola Patricia, buenas a todos. ¿Aló? Ahora sí te escuchamos. Ok, hola. Yo estoy convencida que los pescadores sí van a obtener sus justas compensaciones por los daños que se le causaron. Acá lo que están es dilatando en tiempo para poder, me imagino que obtener nuevas contribuciones o préstamos para poder completar intereses o completar el fondo. ¿Qué es el fondo, Patricia? Ya lo habíamos hablado, pero es importante que quede claro. Son convenios internacionales que acordó Naciones Unidas, ¿ok? Esos convenios establecen que el propietario que causa un daño por petróleo, por lanzar petróleo al mar, tiene que pagar todos los daños. Pero hay otro convenio que es un suplementario a este, que dice que hay un fondo que crea los países y que las Naciones Unidas ordenan a los estados que integran Naciones Unidas a dar una contribución obligada a aquellos estados que reciben petróleo en los puertos o instalaciones o en el territorio de otros estados que proveen el petróleo. En este caso, Venezuela. Para el año de 97, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios y tenía empresas como a Chevron, a Móvil, a Repsol, una cantidad de empresas, a la ENI italiana. Cuando se produce el derrame,
esas empresas, y no solamente empresas públicas y privadas, sino estados. Estados Unidos aportó para ese fondo, para indemnizar a los pescadores víctimas de este derrame. Entonces, en esa oportunidad estaban Naciones Unidas en la Asamblea del Fondo, representantes de Naciones Unidas, estaban representantes de la Organización Marítima Internacional y estaban estados... y acordaron que las reclamaciones de los pescadores que habían sido afectados por el buque Play Princess se le iban a pagar en su totalidad. Ya ellos habían demandaron el 4 de junio del 97 y se exigió las contribuciones. Ellos recibieron las contribuciones de estados y de empresas públicas y privadas. La LOI es una empresa clasificadora de riesgos, que es la mayor clasificadora de riesgos y es una empresa inglesa. Ellos certificaron junto con el gobierno de Malta, que es el gobierno donde está matriculado el buque, que el buque tenía un seguro que la empresa propietaria del buque era maltesa y que tenía un seguro con el Standard Club, un seguro de las Bermudas. Y el fondo, entonces, de acuerdo a los convenios, se hizo garante de las obligaciones tanto del propietario como de su asegurador. Dijo que contaba, por eso recaudó los fondos. Ordenaron el pago en esa misma oportunidad en el junio del 97 y para el 2005 el señor Winton Medina llega al escritorio, al bufete que nosotros tenemos y nos pide que los apoyemos porque no han recibido después de tantos años el pago. El doctor Lloren y yo nos dirigimos a Londres y nos dicen que el pago sencillamente ha caducado por el tiempo porque los pescadores no fueron allá a recibir el dinero. Nosotros denunciamos eso en la asamblea, tuvimos el apoyo en esa oportunidad de la Embajada de Venezuela en Londres y la asamblea pidió que el fondo se hiciera parte de las reclamaciones que aún permanecían en los tribunales. Esas reclamaciones, cuando llegamos a Venezuela, habían desaparecido expedientes en los tribunales. Toda la información que mantenía la propiedad del buque, que era un buque maltés, ahora había desaparecido y colocaban al buque como una propiedad de una empresa noruega, el Club Dar, que ya había tenido otro accidente en Venezuela. Allí radica el problema, Patricia. En ese momento, cuando se dicta una sentencia a favor de los pescadores venezolanos, cambian las autoridades del fondo, de lo que es el fondo, y ponen a un noruego. Toma el director, que era el jefe de reclamo, el que nos había dicho que no, que estaban los reclamos de los pescadores vencidos, y ahí empieza toda una serie criminal. Yo realmente asumo la responsabilidad de denunciar al director del fondo, José Maura Barandarian, y al señor, déjame ver el nombre, Sylvester Gauter, de Noruega. Ellos han hecho realmente toda una trama delictiva para apropiarse indebidamente de los dineros de los pescadores o malversarlo. Los dos conceptos, porque hay dineros de empresas privadas y hay dinero de estados, ¿ok? Por eso hay una malversación y una apropiación indebida de esos dineros. Los fondos se obligan a que cada fondo, son 3 fondos que hay por los distintos años que se aprobaban los tratados. Entonces, los fondos obligan a que cada director que esté en el momento en cada fondo emita un poder. Todos los fondos han emitido poderes ante tribunales venezolanos y ya no hay más fondos, ya no hay más poderes, ya están. Ahora lo que están es dilatando
con la representante del gobierno de Maduro, con la representante del gobierno interino, una especie de malabarismo para seguir dilatando y para seguir cansando a los pescadores y para ver de qué manera se obtienen o se reparten ese botín. Porque allí ya en tu programa pasado denunciamos. En este caso, Cielo, la representante del gobierno interino sería la embajadora de Juan Guaidó en Londres, que creo que renunció, ¿o no? Sí, ella renunció, sí. Realmente ya en tu programa anterior lo habíamos tratado. Ella quiso obligar, si se quiere, a la comisión, a la delegación nombrada por el presidente Juan Guaidó a entrar y una especie de cohabitar con el régimen, con la embajadora Rocío Maneiro. Y todos le dijimos que no. El diputado Barriento, los otros diputados, y allí se quedó... o sea, ahí quedó neutralizada. Ella quedó neutralizada ya. Y, sí, ya no está. De hecho, renunció y nosotros seguimos y el gobierno interino le ha dado un apoyo solidario y total a los pescadores. Y además a través de William Barrientos, ¿no? De William, sí. Exacto. Yo quisiera que Miguel Llorens, que ha sido abogado también aquí en la causa, nos explicara, porque el diputado Barrientos y también Cielo dice que hay que hacer la denuncia. ¿Ante quién se hace esta denuncia? Porque... como dice Cielo, aquí hay dinero que han puesto algunos estados. Por ejemplo, si Estados Unidos puso dinero, los contribuyentes aquí tenemos derecho a saber dónde está ese dinero, porque todo eso sale de los impuestos. Eso no sale de ningún otro lado, sino de los impuestos de nosotros, ¿no? Pero, ¿ante quién cuál es la jurisdicción? O sea, ¿en qué punto estamos jurídicamente? Si se va a hacer la denuncia, ¿quiénes son los organismos que tienen que resolver esto? Porque, como dice el diputado Barrientos, ¿el dinero está ahí o no está ahí? ¿Se cogieron el dinero o no se lo cogieron? Se supone que el dinero de fondo tiene que estar ahí. Hola, buenas, ¿cómo estás, Patricia? Mira, esta situación, desde el punto de vista jurídico, es un caso cerrado, ¿no? Porque fue un juicio que se llevó durante muchísimos años en Venezuela y, gracias a Dios, resultó favorable para los intereses de los pescadores en todas las instancias. Juicios estos donde se hizo parte del fondo y se hizo parte del propietario del buque. El convenio establece muy claramente que las sentencias que se deriven en el estado donde ocurrió el siniestro, en los tribunales del estado donde ocurrió el siniestro, deben ser de obligatorio cumplimiento por parte del fondo, cosa que el fondo ha desacatado. Ya tenemos un primer factor. Hay un desacato por parte del fondo en el pago de la compensación a los pescadores. La Organización Marítima Internacional, que es la que auspicia todas estas conferencias diplomáticas para hacer los convenios y modificarlos con sus protocolos, etcétera, es, digamos, la garante o la que tiene que supervisar que se cumplan los convenios. Ya se fue en una oportunidad, fueron los diputados, el diputado Barrientos a la Organización Marítima Internacional junto con nosotros y denunció ante el representante legal, ante el abogado de la Organización Marítima, esta irregularidad. Pero como él bien te explicó, hay una especie de connivencia entre la OMI, el fondo, ¿sabes? Se esconden las cosas. Miguel, vamos a pedirle al resto de los participantes que pongan sus micrófonos en silencio porque se meten todos los sonidos y mientras estén hablando, pongan sus micrófonos en silencio para que no se... Ok. Ajá, Miguel, te seguimos escuchando. ¿Por dónde íbamos? Bueno, por la Organización Marítima Internacional, que se visitó en una oportunidad, los diputados denunciaron una malversación de fondos, porque es como tú dices, si existe el dinero desde el año 1997, no es que lo digamos nosotros, es que está en actas del mismo fondo, que son documentos públicos y se pueden accesar a través de la red. Si existe el dinero y existió la orden al director del fondo en aquella oportunidad, que era el doctor Mams Jacobson, de que se pagara a las víctimas, ¿por qué no se ha pagado a las víctimas luego de existir una sentencia definitivamente firme? ¿Por qué obligarlos a ir al Reino Unido a tener que ejecutar una sentencia y después cuando están en el Reino Unido las cortes inglesas le dicen es que el Reino Unido tiene un acuerdo de sede con el fondo y aquí no se puede ejecutar? O sea, ¿en qué queda el convenio? ¿En letra muerta? Entonces es un fraude. Y entonces bajo todas esas argucias legales, yo pienso que hay detrás... ¿Y quién se beneficia con este
es fraude? Porque vamos a hablar en concreto de que hay un dinero que debería estar ahí. Si no está ahí, ¿quién lo puede sacar? ¿A través de qué mecanismo se puede sacar el dinero de un fondo que está destinado para algo en específico? ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, pudieron, y es lo que presumimos. Ajá. En ese año del 97 hubo 2 derrames de petróleo en Maracaibo, en el estado Zulia. Uno fue en el Golfo de Venezuela, que fue el derrame del Nisos Amorgos, y otro fue el derrame del Play Princess. Uno fue en febrero del 97, el otro fue en mayo. ¿Qué ocurrió? Que el fondo creó un fondo único, un fondo especial para atender los 2 reclamos. Nosotros presumimos que el dinero que correspondía al Play Princess de alguna manera ha sido desviado para satisfacer quizás una demanda que tenía Venezuela por daños ambientales, cosa a la que el fondo se negaba en principio a pagar porque el convenio no cubre pagos por daños ambientales, sino resarcimiento de daños a pescadores. Puede ser, no lo puedo asegurar, que ese dinero se haya desviado hacia un pago a Venezuela, y de repente esa actitud de la embajadora Maneiro de mantenerse neutral, porque no se explica que en las asambleas que están ocurriendo en el fondo no nos dejen entrar a nosotros con la acreditación del presidente Guaidó, pero que tampoco la que entra, que es la representación de Nicolás Maduro, pues se pronuncia al respecto a favor de los pescadores. ¿Qué significa mantenerse neutral? Ella simplemente está ahí como una estaca de ahí de palo y no dice nada. Bueno, quizás cubría, o sea, ahí tiene que haber sucedido algo con ese dinero que de alguna manera se benefició al gobierno de Venezuela, supongo yo, pagando parte de esa reclamación que habían introducido cuando el caso del Nisos Amorgos, y era un dinero que no era para ese caso, sino que era para el Play Princess. Pudiera ser eso, ¿no? Y entonces la actitud de ella es no tocar ese tema, pues no abordar el tema del Play Princess. No hay una forma, digamos, jurídica de exigir que el fondo demuestre que el dinero existe. Es decir, ese dinero tiene que estar en un banco, me imagino, en alguna parte. ¿Se puede exigir que el fondo demuestre que el dinero está físicamente donde debería estar? Debería, porque ellos tienen un cuerpo de auditores y tienen que decir a dónde está esa asignación. Esa asignación fue recaudada en su momento, y como dijo la doctora Cielo, eso proviene de dineros de empresas como ConocoPhillips, Chevron, etcétera. Una serie de empresas que están vinculadas al sector petrolero y que aportan esas contribuciones al fondo. O sea, él debería dar una explicación, pero es que no la dan. Y esas empresas han sido notificadas de que el dinero que ellos aportaron para algo en específico no se ha utilizado para eso, y hay unos pescadores pues que están siendo perjudicados, a pesar de que ellos ya aportaron el dinero, porque eso sería una de las maneras, ¿no? Sí, pero ¿qué ocurre? Ajá. Desde el momento que a nosotros no nos dejan participar y nadie alza la voz en nombre de los pescadores del municipio Miranda, que esta es la maniobra que este señor José Maura ha implementado, no dejarnos entrar, no hay manera de poder desenredar esto, de poder esclarecer dónde puede estar ese dinero. De que existe el dinero, existe porque está en actas del fondo, que son documentos públicos. El dinero lo tienen ellos. ¿Qué hicieron con el dinero? Lo dieron a Venezuela, lo desviaron para otros fines. Ellos tienen que dar la explicación, pero mientras nadie se lo exija, y por ello es que no nos dejan entrar, entonces, bueno, estamos en ese limbo, ¿no? No pareciera que no avanzamos. La verdad es que es como que da como mucha impotencia. Yo quiero preguntarle al diputado Barrientos, es que lo que provoca es pararse frente a la sede física del fondo, yo no sé dónde está esto, y hacer un reclamo, una protesta, una barricada, porque no puede ser, no hay otra manera de que el mundo se entere de lo que está pasando, ¿no? Mientras ellos, si están todos en combinación para evitar que ustedes, que son los voceros, entren, los voceros de los pescadores, ¿qué más se puede hacer? Vamos a pedirle al diputado que nos diga, porque ya esto sería actuar políticamente, ¿no? Más allá de lo jurídico, porque en lo jurídico creo que se ha hecho absolutamente todo, ¿no? Diputado Barrientos, ¿qué se puede hacer para que esto se resuelva política? Tiene que ser políticamente, porque creo que sería la única manera si ya jurídicamente se ha hecho todo, ¿no? No, tú
tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Y te agradezco el gesto de verdad de hacerla. En primer término, yo creo que una de las cosas fundamentales es esto que se está develando ante el mundo y que realmente hay que agradecerte a ti y a otros medios de comunicación que han tenido, digamos, el gesto, ¿verdad?, de poder ayudarnos para que esto el mundo, es decir, lo que es un robo descarado, desmedido por parte de un puñado de gente que de manera impune quiere apropiarse de lo que le corresponde a los pescadores por los daños provocados por eso. Eso en primer término. A nivel de todos los medios de comunicación, para que todos los países que están en la OMI y en el fondo se den cuenta, porque muchos de ellos no saben realmente que estas cosas se han manejado de manera también. Nosotros hemos planteado ir a la sede de las Naciones Unidas, la sede de las Naciones Unidas que esté en la capital. Y finalmente estamos tratando de ver, tenemos el problema de la pandemia, pero acordar en la próxima reunión justamente en la sede principal en Londres, una protesta formal, inclusive con organizaciones no gubernamentales ambientalistas que se hagan de defender los derechos humanos de los pescadores. Eso es nuestro propósito y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Sí, ellos han tenido de su lado la suerte, por decirlo de alguna manera, de la pandemia, porque yo creo que esta es la única manera, ¿no? Además de organizaciones de venezolanos en Europa, que realmente funcionan bien y son efectivas, algunas de las que yo conozco por lo menos, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo porque hasta que no se haga un desorden, por decirlo de alguna manera, una protesta, no... ellos van a seguir actuando de la misma manera y mientras tanto yo creo que ya no se puede seguir perdiendo tiempo, mucho menos con la situación como está en Venezuela, que es una situación de crisis humanitaria terrible y que estos pescadores la estarán sufriendo el doble, definitivamente, ¿no? Yo no sé si, creo que Winton también está presente. Sí, él está presente. Estoy tratando de comunicarme con producción para que me diga si hay más tiempo, si no voy a un segundo segmento, porque quiero hablar con Winton, porque yo creo que algo de lo que hay que hacer, a ver si me responde producción por aquí, algo de lo que hay que hacer es, ok, vamos a ir a un segundo segmento, porque yo creo que tenemos también que contar la historia de estos pescadores, ¿no? Y aquí yo públicamente voy a comprometer al diputado Barrientos para que en el terreno donde están ellos, podamos quizás hacer un mini documental de lo que ellos han vivido. Eso lo podemos hacer. Así sea con... Sí, sin lugar a dudas. Esto no tiene que tener digamos, una producción cinematográfica. Mostrarlos a ellos donde viven, mostrar los que han muerto, mostrar las enfermedades de algunos, porque esto tenemos que mostrárselo al mundo. Tenemos que decirle al mundo que hay un dinero destinado para que esta gente viva con dignidad y sin embargo están viviendo de la forma en que están viviendo. Esto tenemos que hacerlo. Disculpa, Patricia, si me das un segundito solamente. Claro, Miguel. Pero si quieres, vamos a ir a un segundo segmento. Ok, vamos a un segundo segmento porque la verdad que es un tema que no le podemos dar un mateo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con este tema tan importante. Ya volvemos.